Abril de 1945. El mundo se tambalea al borde de un nuevo orden, mientras Berlín, capital del agonizante Tercer Reich, arde bajo los bombardeos incesantes del Ejército Rojo. Las calles están en ruinas, las comunicaciones colapsan, y el caos se impone en cada rincón de la ciudad. En medio de esa destrucción, oculto bajo toneladas de hormigón en un refugio subterráneo, Adolf Hitler contempla lo inevitable, su derrota definitiva. Atrás quedan los días de gloria del régimen nazi. El Reich de los 1000 años apenas ha sobrevivido 12, y ahora, acorralado y rodeado, su líder se enfrenta a la única salida que le queda. Este momento, cargado de tensión histórica, se ha convertido en uno de los más analizados y también más mitificados del siglo XX. Durante décadas, los detalles han sido distorsionados por rumores, reconstrucciones contradictorias y documentos ocultos. El misterio ha alimentado tanto investigaciones legítimas como narrativas conspirativas. El búnker, el refugio del Tercer Reich. A solo unos metros bajo el jardín de la antigua Cancillería del Reich, en el corazón de Berlín, se encontraba el Führerbunker, un complejo subterráneo construido inicialmente en 1936 y ampliado en 1944, concebido como el último refugio del poder nazi. A medida que los aliados se aproximaban por el oeste y el Ejército Rojo cerraba el cerco desde el este, este búnker se transformó en el centro neurálgico y fúnebre del gobierno de Hitler. Con paredes de hormigón armado de más de 4 metros de espesor, diseñado para soportar incluso los bombardeos más intensos, el lugar ofrecía protección física, pero no podía aislar a sus ocupantes del colapso inminente del régimen. El ambiente era claustrofóbico. El búnker se dividía en 2 niveles: el superior, el Vorbunker, y el inferior, el Führerbunker propiamente dicho, donde Hitler estableció su residencia y cuartel general en los últimos días. Sin luz natural, con sistemas de ventilación precarios y temperaturas variables, el entorno pronto se tornó insalubre. Los ruidos de la artillería soviética resonaban a través de las paredes, recordando sin cesar que el tiempo se agotaba. Las habitaciones eran estrechas, con mobiliario básico y un aire pesado que mezclaba humedad, humo de cigarrillos y ansiedad. Allí se reunían las últimas piezas leales del círculo íntimo del Führer. Eva Braun, su pareja de años, había decidido acompañarlo hasta el final. También estaban Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, junto a su esposa Magda y sus 6 hijos, Martin Bormann, secretario personal de Hitler, y diversos ayudantes, médicos, secretarios, oficiales de las SS y personal de seguridad. Aunque sabían que todo estaba perdido, pocos osaban pronunciarlo en voz alta. El miedo, la lealtad ciega y la dependencia del mito de Hitler como salvador de Alemania los mantenían anclados en una especie de parálisis emocional. La atmósfera era densa, dominada por la negación y la paranoia. Hitler se encerraba durante horas en su despacho, apenas comía, y sus explosiones de ira eran cada vez más frecuentes. Algunos intentaban mantener una apariencia de normalidad, otros simplemente esperaban la muerte. Mientras el mundo exterior se desmoronaba, en ese búnker la tragedia avanzaba con pasos lentos, pero firmes. La realidad, por fin, comenzaba a filtrarse a través del concreto. Los últimos días de la negación al colapso. El 20 de abril de 1945, Adolf Hitler cumplió 56 años. Aquel día, Berlín ya estaba parcialmente sitiada por las tropas soviéticas, y la ciudad se encontraba al borde del colapso total. En el búnker se organizó una breve ceremonia en su honor, en la que recibió la visita de algunos altos mandos que aún permanecían en la ciudad. Fue la última vez que el dictador sería visto en público. Los testigos lo describen como una figura demacrada, temblorosa, de movimientos lentos y con la mirada perdida. Lo que alguna vez fue el rostro de la maquinaria de guerra más temida de Europa, ahora apenas sostenía la sombra de un hombre derrotado. 2 días después, el 22 de abril, Hitler sufrió un colapso emocional durante una reunión con sus comandantes. Al enterarse de que el general Felix Steiner se negaba a ejecutar una ofensiva suicida que él había ordenado, estalló en furia. Por primera vez, reconoció abiertamente que la guerra estaba perdida. La escena fue descrita con intensidad por varios presentes.
gritó contra sus oficiales, acusó a sus generales de traidores y cobardes, y confesó que prefería la muerte antes que la rendición. Ese momento marcó un punto de quiebre psicológico. El mito de la invencibilidad, que Hitler había cultivado durante años, se derrumbó ante los ojos de sus más cercanos. En medio de ese ambiente de desesperación, comenzaron los preparativos finales. El 28 de abril, Hitler se enteró de que Heinrich Himmler, líder de las SS, había intentado negociar con los aliados occidentales a espaldas suyas. También recibió noticias de la captura y ejecución del dictador italiano Benito Mussolini. La traición de Himmler fue para él una herida personal. A ojos de Hitler, el círculo se cerraba. Sus aliados lo abandonaban, sus enemigos avanzaban sin freno, y la posibilidad de una victoria milagrosa era ya una fantasía enterrada bajo los escombros de Berlín. Esa misma noche, en una decisión repentina y simbólica, Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun en una breve ceremonia dentro del búnker. Fue un acto íntimo, sin celebraciones ni solemnidad, apenas unos testigos, palabras vacías y un velo oscuro sobre el futuro inmediato. Horas después, redactó su testamento político y personal. En él, reafirmó su ideología, denunció la traición de sus subordinados y designó a Joseph Goebbels como su sucesor, sabiendo que él tampoco tardaría en seguirlo en la muerte. El fin estaba decidido. Ya no había planes ni estrategias. Solo quedaba esperar el momento exacto para desaparecer de la historia, a su manera. El día final. 30 de abril de 1945. La mañana del 30 de abril comenzó con un silencio denso e irregular en el interior del búnker. Afuera, los combates ya se escuchaban a menos de 500 metros. Berlín estaba cayendo, casa por casa, calle por calle. A pesar de la situación desesperada, Hitler mantuvo una rutina que rozaba lo absurdo. Desayunó con Eva Braun, revisó informes militares sin sentido práctico y dictó órdenes que ya nadie tenía la capacidad ni la voluntad de cumplir. En su entorno inmediato, el ambiente era fúnebre. Nadie lo decía, pero todos sabían que ese sería el último día. Alrededor del mediodía, Hitler se despidió uno por uno de sus colaboradores más cercanos. Las escenas fueron frías, formales, casi mecánicas. Estrechó manos, hizo breves comentarios y se retiró a su despacho con Eva Braun. Llevaban consigo 2 pistolas, cápsulas de cianuro y un propósito irrevocable. A las 15:30 horas, aproximadamente, varios testigos relatan haber escuchado un disparo seco. Cuando abrieron la puerta, encontraron los cuerpos sin vida. Eva Braun yacía sentada en el sofá, sin señales de violencia visibles. Había ingerido cianuro. Hitler estaba caído en el suelo, con una herida de bala en la sien y una pistola a sus pies. Había optado por el disparo, aunque la autopsia soviética posterior plantearía dudas sobre si también ingirió veneno. Sin demora, los ayudantes, cumpliendo órdenes estrictas dadas con antelación, envolvieron los cuerpos en mantas y los sacaron al jardín de la Cancillería. Allí, bajo fuego enemigo y entre cráteres de bombas, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. La escena fue presenciada por varios miembros de la SS, pero no quedó registro fotográfico alguno. El objetivo era claro: evitar que los restos pudieran ser capturados, exhibidos o convertidos en reliquias por los vencedores. A pesar de los intentos por borrar las huellas, los cuerpos no se consumieron por completo. La muerte de Hitler no fue heroica ni teatral. Fue fría, planificada y silenciosa, como una última maniobra de control sobre su propia narrativa. Se negó a enfrentar la humillación pública, a rendirse o a ser juzgado. Eligió morir como había vivido en sus últimos años, encerrado en una fantasía de poder, rodeado de leales que ya no creían y arrastrando consigo a una nación destrozada. Afuera, Berlín ardía. Adentro, el símbolo más temido del siglo XX se había autodestruido. Pero la historia no terminó allí, porque lo que siguió fue un nuevo capítulo de confusión, teorías y secretos mal enterrados. El misterio del cuerpo. La muerte de Adolf Hitler no puso fin al desconcierto. Por el contrario,
fue el inicio de uno de los capítulos más oscuros y debatidos del siglo XX. A pesar de que los cuerpos fueron quemados, las llamas no lograron destruirlos completamente. Los restos carbonizados fueron enterrados apresuradamente en una fosa poco profunda, cerca de la entrada del búnker, y cubiertos con tierra y escombros. Sin embargo, el Ejército Rojo, que había tomado la zona poco después, comenzó una operación encubierta para localizar y confirmar la muerte del Führer. Los soviéticos encontraron los restos a principios de mayo. Entre ellos, un cuerpo masculino parcialmente calcinado, con restos dentales que coincidían con las descripciones médicas de Hitler, y otro femenino, que se asumió era Eva Braun. La verificación fue llevada a cabo en secreto, y los resultados no se hicieron públicos inmediatamente. Stalin, desconfiado y deseoso de utilizar la incertidumbre a su favor en el escenario geopolítico de posguerra, permitió que circulara la idea de que Hitler había escapado. La desinformación sirvió como herramienta estratégica durante los primeros años de la Guerra Fría. Con el tiempo, las pruebas dentales se convirtieron en uno de los pocos elementos confiables para confirmar la identidad del cadáver. 2 asistentes dentales del personal de Hitler identificaron con precisión los puentes y coronas metálicas hallados entre los restos. Aún así, el secretismo soviético alimentó todo tipo de rumores. En 2000, un fragmento de cráneo con una aparente herida de bala, conservado en los archivos rusos, fue presentado como prueba final. Sin embargo, estudios posteriores realizados por investigadores estadounidenses en 2009 revelaron que ese fragmento pertenecía, en realidad, a una mujer de menos de 40 años, lo que volvió a encender las dudas. Estas lagunas documentales y contradicciones sirvieron como combustible para una larga serie de teorías conspirativas. Una de las más persistentes asegura que Hitler logró escapar del búnker y huyó hacia América del Sur, específicamente a Argentina, donde habría vivido oculto durante décadas. Supuestos avistamientos, documentos falsificados y testimonios dudosos fueron utilizados para sostener esa narrativa, aunque nunca se presentó una sola prueba concreta. Para la gran mayoría de historiadores, la evidencia apunta con claridad a que Hitler murió en Berlín el 30 de abril de 1945, pero la obsesión con su figura y la necesidad humana de llenar vacíos narrativos hicieron que el mito de su fuga perdurara, distorsionando los hechos en nombre del misterio. Consecuencias y legado. La muerte de Adolf Hitler marcó el colapso definitivo del Tercer Reich, pero no detuvo la cadena de tragedias que aún se desarrollaban dentro del búnker. Al día siguiente, el 1 de mayo, Joseph Goebbels, nombrado canciller en el testamento de Hitler, decidió seguir el ejemplo de su líder. Junto a su esposa Magda, envenenaron a sus 6 hijos mientras dormían, utilizando morfina y cápsulas de cianuro. Luego, salieron al jardín de la Cancillería y se suicidaron. Sus cuerpos también fueron quemados, aunque de forma menos meticulosa. Era el último acto de fanatismo de un régimen que prefería la muerte a reconocer la derrota. El 2 de mayo, las fuerzas soviéticas tomaron por completo el centro de Berlín. Poco después, Alemania se rindió incondicionalmente. Aunque la guerra en Europa había terminado, sus secuelas apenas comenzaban a aflorar. Los juicios de Nuremberg expusieron al mundo los horrores del Holocausto y las dimensiones del aparato de exterminio nazi. Hitler no fue juzgado, ni condenado, ni enfrentó nunca a sus víctimas. Su suicidio dejó un vacío simbólico que transformó su figura en un objeto de estudio, rechazo, y en algunos sectores, lamentablemente, de mitificación. Entender las circunstancias exactas de sus últimas horas no es una simple cuestión morbosa. Es un ejercicio necesario de memoria histórica, porque en esos detalles, el encierro, el abandono, el miedo, la traición, la negación hasta el último segundo, se revelan las verdaderas características del régimen que él mismo construyó. No fue una muerte épica ni heroica. Fue el final patético y cobarde de un hombre que arrastró a una nación al abismo y que, en su ocaso, intentó borrar toda huella de responsabilidad. A lo largo del tiempo, el legado de Hitler ha sido objeto de manipulación, tanto por parte de revisionistas como de movimientos extremistas que buscan descontextualizar su figura o minimizar sus crímenes. Por eso es vital examinar con objetividad estos últimos días, no para alimentar teorías, sino para consolidar una verdad incómoda, pero necesaria.
El mal puede tener rostro humano, y su caída no siempre es tan ruidosa como su ascenso. Comprender cómo terminó ayuda a entender cómo comenzó, y tal vez, con ello, evitar que algo así vuelva a repetirse. Hitler murió el 30 de abril de 1945, oculto bajo tierra, entre muros grises y ecos de una derrota inevitable. Su muerte no fue un acto de redención, ni de valentía. Fue la conclusión de una historia marcada por el odio, el fanatismo y la destrucción.